Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con sustentabilidad urbana está dentro del ODS número 11. ODS que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estaba hablando Marcelo. Hago un pequeño repaso para las chicas, pero quédense tranquilas que esto está en el aula virtual. Hay un PDF donde está todo resubido, que fue de las primeras clases, así que también, y cualquier cosa también nos pueden escribir. Pero bueno, esto es dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son parte de la Agenda 2030 que plantea la Organización de las Naciones Unidas en 2015, que son 17 objetivos y 169 metas para lograr que hacia el año 2030 vivamos en un mundo más sustentable. En particular, hoy tomamos el ODS 11, tiene un montón de recomendaciones, o sea, cada uno de los objetivos tiene como un apartado de recomendaciones para analizar y utilizar. Hoy trabajamos con este, que quiere decir lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Ahí ya. Perfecto. Pero bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que saber es qué es una ciudad. Y para ello primero vamos a tomar una definición teórica que es de Jude, es un autor, es uno de los primeros en hablar en destinos urbanos, que es lo que va pasando con los residentes y las personas cuando trabajamos en destinos urbanos, y define a la ciudad con esta definición que suena hasta poética, que dice: un crisol que reúne los circuitos de capital y cultura globalizadas con lo local y lo excéntrico, lo cosmopolita con lo provinciano. Esta definición lo que hace son la atención que tienen las distintas ciudades. Ahora vamos a ver, pero bueno, una de las características principales es la cantidad de habitantes. Entonces, lo que plantea esta primera definición es que dentro de esa enorme cantidad de habitantes viven, por ejemplo, las culturas y contraculturas en pugna dentro de un espacio urbano que habla de esa interacción directa con la globalización y los cambios que ella trae y las características locales, como que están siempre en cambio y en modificación constante. Esta es en esta pestaña, en esta filmina, como dirían, hablamos en términos de números, de qué es lo que hablamos cuando hablamos de área urbana en Argentina. En Argentina necesitas más de 2.000 habitantes para ser considerado un espacio urbano. Por eso es que cada vez que hablan de los espacios urbanos en Argentina y dicen que más del 97% de la Argentina es un espacio urbano, es porque la definición que se toma es más de 2.000 habitantes. Después, la segunda caracterización es más de 500.000 habitantes. Esas son las grandes ciudades y localidades. A partir de ahí son grandes centros urbanos. Ahí, Marce, sí. Acá puse la presentación que se hizo ¿cuándo fue esto? La semana pasada. Bueno, la semana pasada, hace No, unos días. sí, el lunes, Es todo lo mismo. ¿no? Sí, Ya, hace unos parece que días fue hace efectivamente. tanto. Y que bueno, en esto lo destaco porque acá hacen la misma diferenciación. Fíjense que cuando hablamos de conglomerados urbanos, primero dijo que se empezaba a habilitar la cuarentena, que empezábamos a hablar del 50% de la población afuera, menos los espacios de más de 500.000 habitantes, que es exactamente la misma definición que hace el INDEC. En este momento, por temas de contagio. Entonces, tomamos esto primero porque es la misma definición que se hace y segundo porque destaca la importancia y la diferencia que tienen los grandes conglomerados urbanos con grandes cantidades de personas en términos de planificación. Ahora, por el momento en que estamos atravesando, por supuesto que estamos hablando en temas de higiene, en temas de problemas sanitarios. Eh, todos nosotros estamos en Capital o en el conglomerado urbano del conurbano bonaerense, que entra dentro de las etapas tardías de desarrollo, justamente por la enorme cantidad de personas y los distintos temas que hay que tener en cuenta para regular ese tipo de espacios. Entonces nos parece importante destacarlo desde este lugar. Ahí ya. De las enormes cantidades de personas. Y en esto lo que demuestran es, hasta el 2019, las especulaciones que había. ¿Sí? El 55% de la población mundial vive en lugares
en centros urbanos, en ciudades. Y se estima que para el 2050 va a ser casi el 70%. Obviamente hay que ver qué pasa con el contexto actual, si es que esta tendencia se va a mantener o se va a modificar. Pero hasta este momento era sostenido. Y es acá porque me parece siempre interesante trabajarlo desde el aspecto urbano, porque si bien en los destinos siempre decimos, bueno, buscamos especialmente lugares que tengan pocos habitantes o de ámbito rural para que tengan el derrame económico, establecer planificaciones turísticas, establecer un desarrollo económico en las ciudades es mejorarle la vida hoy en día al 55% de la población. Por eso es que también es interesante. Es importante entender aquí que a partir, como dice Yasmin, a partir de este nuevo paradigma que trae aparejado el COVID, muchas actividades se van a comenzar a tratar de realizar en principio en ambientes abiertos, libres, porque nos van a también a permitir cierta seguridad. Creo que hay un proceso de lo que llamamos neoruralidad, un proceso que se da entre lo urbano y lo rural, por eso los country, los barrios cerrados, la gran aparición en estos últimos tiempos, hablo desde la década del 90 en adelante, de pequeños conglomerados que tienen 2.000, 3.000 personas viviendo en ese lugar, en ese espacio territorial, que no llega a ser una ciudad en términos de la vinculación que tienen con respecto a todos los servicios que se prestan, etc. Ni tampoco perdón, tenía conectada el teléfono, perdón. Pero que sí les permite, entre otras cosas, encontrarse con ese espacio natural, mucho más o mucho mejor que en los espacios urbanos. Pero porque hay esa neoruralidad, nos abre otro paradigma, que el encuentro de la persona, del habitante, pero que no tiene una relación, por ejemplo, siguen trabajando en otro lugar, entonces ese ida y vuelta de entre lo rural y lo urbano parece interesante como para analizar. ¿Se entiende? Sí, ¿Puedo avanzar? Sí. Ahí estamos. Ahora vamos a abarcar rápido el tema de la ciudad como destino turístico, porque también está esa idea de que las ciudades no son tan visitadas, o por ahí cuando uno dice, bueno, pero ciudades, me ha pasado de exponer y bueno, pero ¿cuántas personas visitan una ciudad? Si bien es difícil de medir por la cantidad de personas, sí tienen una marcada historicidad. Si bien ahora decía Marce que ese paradigma cambia o se va dando de otra manera por lo que el contexto actual nos remite, pero bueno, por ejemplo, ahora se tiene en cuenta que puede llegar a ser como un impacto de la época del 2001, parecido, después de lo que pasó con los temas de terrorismo, que la gente no quería acercarse a las ciudades porque iban a ser un problema, porque lo relacionaban con el terrorismo y los problemas de seguridad. Pero bueno, eso obviamente es lo que se estima y lo que se va a ver. Pero para hablar de eso, hay Marce sí. Sí. Obviamente todos ustedes deben conocer este señor, que es uno de los primeros en armar los primeros recorridos turísticos o los primeros tours. Sí, lo es conocido como el Gran Tour. Estamos hablando del 1800, Aymar se toca. Y otra vez. Que lo que hacían era básicamente tomar personas jóvenes dentro de la élite, hijos, hijas de personas poderosas, y los hacían un tour para conocer las ciudades importantes europeas y los lugares importantes, como por ejemplo las pirámides, porque decían que tiene que ver con viajar con el hecho de conocer, con hacer alianzas políticas, con tener un conocimiento y generar esa idea de culto a través del conocimiento y del viaje. Entonces, si bien antes de Thomas Cook hay otras personas que fueron
teniendo distintas actividades turísticas. Los desplazamientos existen desde que el mundo es mundo, pero tomamos siempre como referencia a este hombre como uno de los primeros pioneros en organizarlo a modo de viaje. Bueno, nosotros vamos a juntar, vamos a recorrer esta ciudad, después nos vamos a desplazar a la otra. Pero bueno, tenía que ver con esta idea de élite. Las únicas ciudades que no se contemplaban es todo lo que es considerado las ciudades industriales. Estábamos hablando del 1800, así que ya estábamos hablando de una Inglaterra, por ejemplo, en plena revolución industrial. Entonces, estas ciudades donde había tantas personas, tantas fábricas, tenían como ese eje de sucio, de espacios donde la cultura no estaba, sino que simplemente estaban obreros trabajando. Entonces, siempre desde esta idea de la cultura y la ciudad, se separaba o se eximía las ciudades industriales, porque no era el lugar donde se trasladaba. Bueno, después de esto pasaron cosas. Aymar se toca 2 veces. Que. Oh, perdón. Se me fue la tecla. ¿Qué cosas pasaron? Bueno, si ya conocen la historia del turismo, simplemente es un repaso rápido. Después de eso empiezan a aparecer los distintos derechos laborales, porque vieron que yo les comentaba que el turismo era algo de élite. Empiezan a aparecer los distintos derechos laborales, el aguinaldo, las vacaciones pagas, que permiten que otro sector de la sociedad consiga esa capacidad de ahorro y a partir de esa capacidad de ahorro se empiece a desplazar. Esto es una foto de Mar del Plata hace unos años. Entonces, esa capacidad de ahorro que hace que todos se desplacen a los destinos masivos de sol y playa, lo que nosotros denominamos sol y playa, ¿para qué? Para cortar de la rutina. Vos trabajas todo el año para fin de año encontrar otro lugar. El paradigma que hoy estamos viviendo es que existe un sector que puede ahorrar, que en primero obviamente la tendencia fue a partir de la élite, que empieza a elegir otros destinos para visitar. Vos seguí tocando, Marce. Sí. Y uno más. Podés viajar a buscar destinos de sol y playa. Hay gente que viaja todo el tiempo, que busca la playa de Brasil, de Cancún, de lo que le interese visitar. Puedes buscar, como la dice la segunda nubecita, ya algo como que tenga que ver con más intercambio cultural. Esa es una foto de turismo rural comunitario que lo vamos a ver más adelante, pero que busca un intercambio cultural particular. El turismo de negocios, personas que viajan simplemente por conocer los distintos lugares donde su trabajo los lleva. Lugares específicos para meditar. Tengo una amiga que trabaja específicamente en una agencia que se encarga de hacer viajes a la India de meditación. Hacen grupos y son generalmente señoras grandes que con la posibilidad económica se pongan un viaje a lo Comer, Rezar y Amar, no sé si ubican la película, pero es que viajan a la India a conocer los distintos templos y hacer distintos tipos de meditación. Ellas van a meditar. Entonces son distintas brechas. Mencioné algunas por mencionar, donde la diversificación de la demanda hace que cada uno elija un destino distinto. Eso es el paradigma que vivimos hoy en día. Y En lo la que nosotros... especialización, perdón, ya, en Sí, esa especialización también de tanto del sector, que cada vez más fino se puede entrar, no solo de pasar de aquello que eran los viajes de turismo masivo, como lo explicaba Yasmín al principio, desde el Grand Tour en aquella época a los destinos masivos en los 80, a ahora enfocándonos en un segmento de mercado y aún más en un nicho solamente. Entonces podemos solo trabajar con, no sé, veganos que quieren solamente las playas de tal o cual característica. Eso es interesante porque en términos de sostenibilidad nos permitiría incluir algunos conceptos interesantes ahí, como para poder pensar en destinos que solo se dediquen a la atención de un tipo de turista. Claro que en ese sentido cada vez se empieza a tornar más importante la investigación de esos mercados para poder llegar con la oferta claro y puntual a ese mercado que yo quiero, al que quiero apuntar, ¿no? Entonces, en esa segmentación, en ese nicho específico del mercado, es donde hoy están trabajando, por ejemplo, el sector, ¿no? Los agentes y todos los que están vinculados a la industria del turismo. claro.
Y bueno, nosotros abarcamos desde esta postura, vamos a ir abarcando varios nichos a lo largo de la materia, pero es este último de las personas que eligen visitar ciudades. Y si hablamos de que el 55% de la población vive en ciudades, estamos hablando de que casi la mayoría de esas personas viven durante todo el año en ciudades y cuando tienen sus vacaciones o es un momento de escape, eligen otra vez una ciudad. Pero bueno, ahora vamos a hablar de qué es la sustentabilidad urbana. Ahí. Las ciudades tienen como, para abarcar la sustentabilidad, vieron que vimos los 3 pilares. En términos ambientales tienen muchísimos problemas. ¿Sí? Este es uno de los ejemplos dentro del pilar ambiental. Los grandes índices de polución, de dióxido de carbono, desde las problemáticas más conocidas como el smog, que uno lo relaciona directamente en Londres, que piensa, ay, sí, bueno, la ciudad nublada, de tanto smog que había del dióxido de carbono de los propios autos. Pero, por ejemplo, en Sao Paulo, acá cerquita, hace no tanto, hubo 4 días de niebla que fueron directamente, únicamente smog, que por temas atmosféricos la polución tuvo que bajar y se veía solamente la parte de arriba del morro porque todo Sao Paulo estaba abajo, Sao Paulo, el río. Todo Río, por ejemplo, estaba tapado por la niebla. Sí, Sao Paulo también, pero en términos turísticos, por ejemplo, Río, que es una de las ciudades más visitadas de Brasil, se veía todo niebla y solamente el Cristo arriba y apenas de la cantidad de polución. Claro, Ahí Marce. un ejemplo de los tantos que pueden suceder, que suceden en las ciudades en materia de contaminación, ¿no? ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Qué sucede con las plantas depuradoras? Bueno, una serie de cuestiones los problemas que tienen que afrontar las grandes ciudades. A eso estás refiriéndote, Jazz. Esto es Claro. un ejemplo de tantos, ¿no? El cambio climático, cómo afecta a las ciudades, entre otras cosas. Ah, acá estamos, cierto. Yo mismo Los, lo estoy pasando, perdón. los temas socioculturales, sí, acá esta foto me gusta por el contraste, ¿no? Uno ve un lugar que es netamente turístico como la Evita de fondo en la 9 de julio. eh, y después uno ve que hay otro tipo de problemas en la ciudad relacionados a la calidad de vida de las personas que van a la ciudad. Entonces es algo que en términos socioculturales podemos hablar un montón de los Uh-huh. problemas que tienen las personas, los residentes, los no residentes, las personas que transitan la ciudad, que es una Claro. de las cosas a tener en cuenta al momento de planificar o trabajar en el ámbito de ciudades. Y ahí, Marce, la última. Sí. El tercer pilar, ya hablamos ambiental, sociocultural, en términos económicos. ¿Esto lo ubican? Sí, me Claro. imagino que sí. Esto es Uh-huh. Retiro, Claro. donde esta foto se puede ver el contraste de la Villa 31, que es lo primero que vemos, y atrás el barrio de Retiro, el edificio El Rulero, una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Uh-huh. en términos económicos, ¿cómo personas pueden estar con esos edificios enormes, pagando alquileres altísimos, teniendo un estilo de vida marcado, en contraste con las personas que viven en espacios totalmente carenciados? ¿Sí? Esto en términos económicos, la brecha económica en las ciudades es enorme porque se trasladan las personas con mejor pasar, porque generalmente las ciudades son más caras, y al mismo tiempo se dan los asentamientos urbanos. ¿Sí? En Argentina las villas, en, en Brasil las favelas, en los países, en otro tipo de países son los distintos barrios que se van cerrando, se forman tipo guetos en específico, pero sí de tener en cuenta las diferencias económicas que generan la ciudad. Las ciudades generalmente tienen un PBI más alto, que es un ingreso económico más alto que el resto de los espacios y los destinos, y aún así encontramos este tipo de diferencias. Y para cerrar, dejamos acá otro autor importantísimo para hablar de sostenibilidad urbana, que es Gándara, que plantea que para una ciudad se desarrolle como destino turístico sostenible, es importante que antes sea sostenible como ciudad, haciendo hincapié en algo que
en uno de los ejes que corta transversalmente esta materia. Creo que hasta cuando hablamos del tema más específico del cambio climático también mencionamos la participación comunitaria de las personas que viven, que residen, que habitan los distintos espacios. Y la ciudad no deja de ser una excepción, no es una excepción para trabajarlo. Siempre desde Claro, el eje de que debe ser habitable para sus residentes. claro. O sea, esa participación como parte de ese proceso de planificación y de desarrollo del destino, ¿no? Como parte de la misma vida de los vecinos de la ciudad. Cómo nos relacionamos con ese destino, qué hacemos por él, cómo convivimos, cómo generamos los vínculos. En términos de relación, porque a veces yo hablo mucho también del término de gueto turístico, cuando encontramos destinos turísticos que no se vinculan con los atractivos o con los lugares de uso turístico, ¿no? Esa cuestión de mirada territorial donde, no sé, tenemos unas hermosas playas en Punta Cana, pero esos resorts son burbujas que no se vinculan con la ciudad, que no tienen vasos comunicantes en términos de relación cultural, etcétera, etcétera, social, económica, en todos términos. Entonces, esa burbuja es solo para un segmento, para el turista. El perfil del turista ha cambiado. Hoy el turista se involucra más, necesita o quiere autenticidad, se involucra más en términos de la relación que se va a establecer con el lugar que está visitando. Y es por eso que se torna importante la participación de la comunidad en términos de construcción, ¿no? Del destino como tal. Por eso es importante entender esto, ¿no? Que ese destino, para que pueda ser sostenible, primero tiene que ser esa ciudad sostenible. Si lo pensamos desde el punto de vista de la planificación, nos sentaríamos como futuros profesionales a pensar cómo podría ser sostenible el servicio, el atractivo, cómo lo podemos vincular, pero si no contenemos a la misma gente que vive en el lugar, a los vecinos, si no lo involucramos y no lo hacemos participar en la planificación como lo hace el modelo de turismo comunitario, por ejemplo, si no permitimos todo eso, si no generamos todo eso, no vamos a tener una ciudad sostenible antes de ser destino. ¿Se entiende? Bueno, no sé si continúo, Jazz. ¿Sí? Ahí ya arranca. ¿O querés que hagamos un parate, volvemos y después continuamos con el resto? ¿Qué les parece? Porque justo estamos a la mitad, como para poder escuchar a los chicos también, ¿no? ¿Sí? ¿Dejé de compartir? No, no dejé de compartir. No, no, dejaste. Se están viendo todos ahora. Ahora sí. Eh, hasta ahí, ¿cómo venimos? ¿Están despiertos? Sí. Bien, bien. Eh, ¿Alguien que quiera agregar algo? Primero estamos hablando de grandes conglomerados o la mirada de la sostenibilidad dentro de ese perfil que tenemos nosotros como ciudad, ¿no? Cómo establecemos esa relación. Y en esos términos, ¿cómo vamos a pensar ahora lo que viene, que es lo que va a hablar Jazz, respecto de la incorporación de una mirada distinta en esa construcción o en esa planificación turística, que es la incorporación de, entre otras cosas, la Big Data como una herramienta, que está bastante, en algunos términos, hasta cuestionada en algunos términos. He escuchado hablar muchas cosas de ese tema de Big Data, ¿no? Siempre como, como pensando que estas transformaciones puedan ser también negativas, o como que estamos permanentemente observados, como siendo observados, ¿no? Me hace acordar a 1984 de George Orwell, ¿no? Que fue lo que determinó después el gran hermano, ¿no? Eso de que te van mirando, te observan permanentemente lo que haces y lo que dejas de hacer. Vamos a hacer un ejercicio también ahí con Yasmín
para corroborar esto. Y bueno, en términos de sostenibilidad urbana, pensar que si incluimos en cualquier planificación turística esta mirada, nos va a permitir que, entre otras cosas, cambiemos el vínculo del gestor, de quien actúa en el territorio y genera la producción en términos turísticos, y el vecino común. Y el turista. Juntar todo eso, ¿no? Porque el turista también me determina el destino. Porque el turista puede impactar en él de manera negativa, si en una playa tira basura permanentemente, o puede impactar en el destino positivamente diciéndome qué tengo que hacer. A mí, en el destino, que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo en el destino, viene un turista y me ofrece esa información. De eso se trata un poco la Big Data también. Ese vínculo donde encontramos información que tenemos que analizarla y procesarla. Ahí vamos a hablar de ese tema. Ahora, con sostenibilidad urbana, ¿algo que haya quedado ahí en el tintero que quieran ustedes agregar? Levantan la mano si no continuamos. ¿Sí? O desactivan los audios y nos dicen o continuamos. Muy bien, vamos a ello. Como dirían los españoles, a por él. A Ahí por estamos. ellos. ¿No? Oe. Ahí estamos nuevamente. Vamos a continuar entonces con Big Data, ¿no? Ujú. En realidad, mi truco de mostrar, de volver a ustedes en la pantalla era para ver si todavía estaban ahí o estaba hablando yo solo. Sí, se Ahí ve, se estamos. ve. Bueno, acá abarcábamos Big Data. Big Data son enormes cantidades de datos, ahora lo vamos a ampliar, pero que lo tomamos como fundamental por la enorme cantidad de población que tienen los distintos centros urbanos. Ay, Marce, si quieres pasar. Sí, señorita. Este es uno de los formatos en los que se puede mostrar la Big Data. Por ejemplo, esto es en palabras repetidas, ¿sí? Entonces busca las palabras más repetidas y te las hace en distintos tamaños según cómo se esté tipeando en un cierto tiempo. La gente que mejor maneja Big Data puede poner, por ejemplo, la palabra que más decimos nosotros acá al hablar, y entonces va a aparecer grande sustentabilidad, más chico turismo, de golpe esto, participación comunitaria. Entonces es una de las formas de representación de los datos de la Big Data. Ahí. Big Data, bueno, nosotros cuando estamos con cada una de las redes sociales o de las cosas que utilicemos, estamos generando un sinfín de datos con estos aparatitos chiquititos que tenemos acá, o chiquititos o que cada vez son un poco más grandes. Generamos un sinfín de datos. Un celular genera muchísimos más datos que los que se utilizaron para llegar a la Luna, en códigos binarios. Entonces, cada vez que ingresamos, que vemos, que buscamos, que fabeamos, que me gusteamos, estamos generando acá como un túnel de datos binarios que se generan en una nube gigante de datos, que es lo que nosotros llamamos Big Data. ¿Sí? Cada vez que entramos con el celular, no sé si se fijan cuántas horas estuvieron, seguramente en cuarentena se triplicó, estamos generando una enorme cantidad de datos sobre nosotros mismos. Ahí sí, Marce, pasa. Entonces, otro de los elementos, por ejemplo, y en el mercado que ya se utiliza, es lo que conocemos como algoritmo, que ya son todos millennials y Marce también es un millennial, así que ya lo deben Gracias. conocer. Sí, sí, del algoritmo es eso que ahora lo vamos a charlar y debatir, y ahora estaría bueno si prenden los micrófonos y charlamos un ratito. Pero ¿qué hace? Conecta y ordena todos los datos de una persona para conocer los intereses y ofrecerle los productos acorde a lo que esa persona está buscando. Seguramente les pasó que buscaron un día, mamá me mandó a buscar un par de botas, y durante los próximos 3 meses me aparecieron siempre señales de, sale botas, outlet de botas, busca las botas, mira los zapatos, tipo, constantemente es un bombardeo. Da mucho miedo eso. Sí.
Y ahora les va a dar más. Este es un ejercicio que hicimos el año pasado con, con los y las estudiantes, y es algo que yo puse en mi Instagram. Yo me divierto bastante haciendo historias. Y yo pedí a la gente que me sigue que se fijara las primeras 3 o 4 publicidades que le aparecían a medida que iban pasando en Instagram, que le sacaran captura y que me las mandaran. Bueno, esto es lo que me mandó un amigo, y a partir de acá pueden sacar un montón de información de él. No sé si quieren ahora o prender los micrófonos o escribir qué perfil les da o qué información creen que pueden encontrar o qué les dice estas 3 capturas. Marce, vos también, si no te acordás, también es un... Sí, sí, puedo decirte. Bueno, si tiene una propaganda de la ciudad es porque vive en la ciudad de Buenos Aires. Vive en la ciudad de Buenos Aires, claro. Claro que sí. Le gustan los deportes, sí. Es Mira, fanático de los deportes, pero fanático claro. mal. Quiere Es tener una profesor. buena sonrisa o dientes blancos. Claro. Exacto. Bueno, esta nos dio miedo, que era lo que decía Pablo recién, porque ahí abajo dice, él es Lucas. Mi amigo se llama Lucas. Claro. Es Bien. increíble. Es otra de las cosas de los algoritmos que te hacen empatizar con, eh, con la publicidad que estás observando. Entonces, de acá pueden sacar todos los datos. Se llama Lucas, vive dentro de la ciudad de Buenos Aires y le gustan los deportes. Y créanme que tienen un perfil bastante completo de mi amigo. Este es otro. Bien. Bueno, es una mujer, porque hay carteras o monederos. Y un viaje a Disney. Es madre, podría ser madre. Sí, podría ser madre. Podría ser madre, sí. Sí, es muy Veo coqueta. lo rosa a la derecha, Es no un, sé qué es. es un Blanqueamiento de dientes. claro, Ah, propaganda de. ¿cómo están con eso? Claro. Bueno, sí, es una mujer. No tiene hijos, pero es muy maternal. Es una amiga mía, fanática de Disney, fanática de... Es muy coqueta ella también. Nosotras la cargamos de que tiene muchas características de Milipili y que le salió en el algoritmo muchas Bien. características parecidas de... Así que nos reímos un montón con este, sí. Ahí, si quieres, pasamos al... Ajá. Bueno, ahí podríamos decir que no solo la tecnología, sino que también está Consumidor de mucho bebidas, vale. consumidor de bebidas también, sí. A mí se me llamó la atención porque es una publicidad que ahí no se ve de Red Bull, que era cuando Sí, hasta resumir cuesta. Eh, Gabriela dice que no ves la presentación. ¿no? Ah, No, me claro. quedó la anterior, la de Disney. A ver ahí. Ahora sí cambió. No, me sigue la misma. Es un tema. El Ahora resto sí. está bien, está viendo, Ahora ¿no? sí. Ahí está, ahora Sí, sí, ahora sí. sí. Perfecto. Genial. Contale, Jazz. Bueno, este es el que me salió a mí en su momento. Estaba con muchísimo trabajo y me causó mucha risa el hecho de cuando hasta resumir cuesta porque estaba que dormía poco, entonces lo primero que me apareció fue una propaganda, una publicidad de Red Bull y me reí un montón. Bueno, la otra era de cerveza, me acuerdo que en esa época tomé un montón de cerveza el año pasado, fin del año pasado, llegando a veranito. Y ahora me da miedo porque es un celular. Yo en ese momento tenía un J7 y me salían siempre las propagandas de Samsung y adivinen qué terminé comprando otro Samsung. Así que El modelo que te sí, apareció ahí. el modelo que me apareció ahí, sí, sí, sí.
Es una locura. Bien. Las primeras, siempre eran las primeras 3 o 4 publicidades que te aparezcan en tu Instagram. Entonces, cuando abran su Instagram, van a empezar a... Vean un poquito lo que tienen ahí. Hacen captura de pantalla solamente de las primeras publicidades y fíjense si en términos de lo último que han estado hablando o lo que haya surgido o que estuvieron buscando. Bueno, ¿a quién le salió? Y este es alguien que trabaja un montón. Ajá. Bien, hablaba Pero de... se ahí divierte está, también, mira un poco de Netflix. de Netflix cada tanto, sí, cómo no. Y, bueno, por supuesto, uso el tema turismo está transversal ahí también. Así que sí, este es el que me salió a mí. ¿Podemos avanzar? Sí. Y por último, me acuerdo que la respuesta fue un amigo mío que me dijo, Yasmín, estoy preocupado. Literalmente las 4 primeras que le aparecieron fueron estas 4 publicidades. Me dijo, empiezo a creer que tengo un problema con el alcohol. Así que bueno, cuando hablamos de Big Data nosotros generamos un montón de datos, que son como esta primera parte que se ve en la presentación. Generamos un montón de datos, todos sueltos, constantes. Abriste una vez Twitter, fabiaste algo, buscaste, encontraste algo en Instagram, buscaste en Mercado Libre, abriste, cerraste, abriste el aula virtual, miraste un PDF. Estamos generando constantemente datos. Descargaste una película, miraste un lugar. Esto se nota también, por ejemplo, en las plataformas como Spotify, Netflix y YouTube, que viven de algoritmos. Si bien todas usan algoritmos, Instagram te recomienda que veas más de lo que ya estás viendo. Abrís la lupita de Instagram y tenés todas cosas relacionadas con lo que te interesa. En Twitter te van a aparecer cosas, pero YouTube, Spotify y Netflix viven de sus algoritmos. Si porque viste esta película, te recomendamos esta otra. Porque escuchaste esta canción, te recomendamos que escuches este artista. Porque viste este video de YouTube, te recomendamos que vayas a este canal. Sí, son como las 3 plataformas que viven y que son súper obvias y que trabajan con los algoritmos. ¿Qué hace la Big Data? Toma esos datos, los analiza y los ordena. Y a partir de que los ordena, brinda la solución. Eso es el resumen de qué es Big Data. Un sinnúmero de datos que se analizan y se ordenan. Por último. Sí. Y ahora, por último, están las 3B, lo que se llama las 3Bs, de las características que debe tener la Big Data para funcionar bien, que es volumen, grandes cantidades de datos, velocidad, porque se generan a super velocidad y que se analizan en la misma velocidad, y variedad, porque es como les decía, es súper holístico, no es como una encuesta donde yo, bueno, te pregunto sobre tus consumos de café y apuntamos al café. No, acá te toman datos de absolutamente todo, de si compraste café, si no compraste café, si miraste una película, no miraste una película, qué música encontrás, qué no. Entonces son una enorme variedad de datos que son como las 3Bs que conforman la Big Data. Claro. Pero el paradigma actual indica 2Bs más. Veracidad y valor. Y esto ya tiene que ver como cuando lo orientamos ya no tanto a políticas de mercado o investigaciones de mercado, sino cuando empezamos a utilizar la Big Data para otro fin. Para generar políticas públicas, para conocer, por ejemplo, dónde se trasladan los turistas, para conocer algún punto en particular. Ahí ya estamos hablando de la veracidad de la Big Data también. Si bien los datos son siempre veraces, sino de tomarlos con veracidad, sí. Y bueno, y por último, el valor que generan esos datos. En términos de mercado es enorme y en términos de políticas públicas es algo que se está investigando. Por eso es que ahora se denominan, ahí Marce. Ahí están las 3B.
5. Claro. Que son las 5 B. Volumen, velocidad, veracidad, variedad y valor. Las 5 B que trabajamos desde el ámbito de Big Data. Y por último, no lo tenés ahí. Ahora, sí, pero se me fue a mí. Se me fue a mí, perdón. De cómo nos deja esta... ¿La clase, decís vos? Sí, este tipo de clases. Usamos... Bien, volvemos a... ¿No te funciona el video? No. Pero. Ahí estamos. Un gran capítulo de Los Simpsons. Ahí está. No se escucha. ¿No se escucha? Espera. ¿Peligroso o a los Simpson? Ya lo verá. Tiene que hacerse. Tengo que terminar. ¡Cierren! Tal vez les extrañen los ganchos. Son para bloquear al satélite que me está espiando. Entiendo. Puede leer tu agenda electrónica desde el espacio. ¿También la mía? ¡Oh! ¡Tiene el nombre de Lenny! Ya lo leyeron. ¿Y quiénes son exactamente? ¿Quién más? Las ligas mayores de béisbol. Marge, creo que Bart está enloqueciendo. ¡Ay, Bart! ¿Qué te ha pasado? Nada todavía, pero el momento se acerca. Ahora debo quitarte esos empastes. ¡Ah! Oye, ¿encontraste mis pinzas para la nariz? Bart en ese momento, obviamente que en Los Simpsons no hablaban de los algoritmos en ese momento, pero como siempre los Simpsons lo predijeron y es algo con lo que nos es fácil empatizar. Vieron que eso de las predicciones de los Simpsons hasta esto que está sucediendo hoy, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ahí algunos están escribiendo. Yo recién estoy viendo ahora porque como estaba compartido pantalla no salía. Sí. Bien, pero estuvieron contestando también. Bien. ¿Probaron lo de Instagram? ¿Pudieron? Después pruébenlo. Hacen captura de las 3 primeras publicidades a ver si está relacionado con lo que son o con lo que están buscando, su perfil en realidad, ¿no? Determina un poco eso, ¿sí? Bueno, y respecto de la Big Data como una herramienta interesante como para poder entender otras cosas que suceden en términos turísticos, ¿no? Esa información que yo puedo analizar y a la vez también lo vuelco en lo que llamamos, por ejemplo, el observatorio turístico, toda esa información, ¿para qué la necesitaríamos? Tendríamos que justamente adaptarla a los procesos de planificación turística, para que en definitiva eso vaya con el correlato de lo que el turista necesita en el destino, pero también con lo que el destino puede ofrecer. Después vamos a ver otras cosas que están vinculadas de manera directa, como por ejemplo la realidad aumentada, el uso del QR en la información, una serie de cuestiones que está más pensada en la clase de turismo y tecnología, que no sé si vamos a llegar a darla, pero por lo menos le vamos a pasar información. Seguro que llegamos, ¿no? Sí. Venimos, Eso ya entra para... Vamos, para la otra, solamente hasta el parcial metemos estos 2 temas que son los nuevos, que serían sostenibilidad urbana y Big Data. ¿Está bien? ¿Vamos al parcial? ¿Les parece? ¿O nos quieren hablar sobre alguna duda más que haya quedado por ahí dando vuelta respecto de la clase? ¿Se entendió la clase? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Bien. Se entendió todo, muy bien. Bárbaro. Bueno, me alegro. Bueno, el hecho de que podamos trabajar ahora un poco el concepto de, si quieren, activen todos sus micrófonos, los que tengan la posibilidad, podamos trabajar el ida y vuelta respecto del parcial para que podamos, nosotros lo que queremos es que les vaya bien aparte, así que no solo eso, sino que
podamos llegar a armarlo bien, ¿no? Ahí pregunta Pablo que consultar si podían agregar al grupo de WhatsApp. Ah, sí, cómo no. Sí. Totalmente. Vieron que nosotros tenemos Skype todos los miércoles a las 11. WhatsApp, el aula virtual, correos electrónicos de cada uno que nos vamos mandando información. ¿Y qué más nos queda por sumar a todo esto? Nada. Ahora ya te lo Ahí sumo. ya estoy en eso. Las clases de YouTube, las clases grabadas de YouTube. Las clases grabadas de YouTube, que también ya están en el aula, y nada más. Ah, nos quedan 2 que tenemos que subir, ¿no? Fueron las pasadas. Sí, la anterior, sí, te salió todo tan así que me fui recaliente y no la cargué, pero bueno, está acá igual. Bueno, hablando de los algoritmos y demás, viendo la última clase de YouTube, en los videos relacionados me apareció un video sobre la industria textil, la contaminación en Bangladesh. Y comencé a ver así y ahí descubrí un nuevo youtuber favorito. Y me puse a pensar cuál había sido el primer video, porque ahora no paro. Y fue como, claro, yo estaba haciendo esto y saltó esto y fue como, no lo puedo creer. Me acaba de caer las bichas y sí. Sí. Pero bueno. De hecho, no sé si probaron alguna vez, pero por ejemplo estás hablando con alguien por WhatsApp o nada, no, acá, por este Sí. medio, hoy, y hablas de una marca determinada, qué sé yo. Te por llueven ejemplo, las publicidades. empiezan a vincular, ¿no? O algún tema en particular que hayas tratado que pueda llegar a ser vinculado a algo, alguna. Pero está genial, por un lado. Un poquito te da, pero es genial, ¿no? Sí. Que sea, de alguna manera hagamos un foco mucho más preciso en lo que ese otro turista que todavía no nos conoce, no visitó el destino, quiera. Entonces, fíjense que tal es así que las cadenas hoteleras en el mundo manejan información interna de cada uno de sus huéspedes. Entonces, una cadena hotelera, si un huésped se alojó en Madrid y en el próximo año es cliente de esa cadena, se aloja en Bangladesh, como decías vos, cuando llega a ese destino en Bangladesh, el hotel ya se adelanta a lo que ese turista necesita porque sabe sus gustos y preferencias. Esto, ponerlo en términos de Big Data, es interesante porque es como que de golpe se amplía, se abre mucho más esa posibilidad, se abre muchísimo más y de pronto todo el destino capta la información, la analiza y la procesa de todos esos visitantes. Yo les decía un caso que hace ya rato se puso en práctica en una calle en Inglaterra, en una calle de una ciudad, donde hay tiendas o comercios, uno al ladito del otro, en toda esa calle. Y se hizo una prueba con unos aparatos que leen los celulares. Y por supuesto permanentemente interactuando con el celular, ¿no? En cuanto a información. Por supuesto, obteniendo información de su usuario. Cuando nosotros incorporamos nuestros datos y no sé, querés abrir un correo electrónico, querés abrir una aplicación, siempre tenés que poner tus datos, hasta la geolocalización, etcétera, etcétera. En ese término de apertura comercial, vamos a suponer, no sé, de 9 a 16, se hacía toda una estadística de quiénes pasaban a qué horario para luego preparar las vidrieras. Entonces, si a las 14 horas pasaban mujeres de 30 años solteras, toda la información de todas las vidrieras paraba para mujeres de 30 que comercialmente podíamos ofrecerle
a ese segmento o ese nicho de mercado. Fíjense qué interesante pensar cómo estamos en términos de hoy por hoy de tecnología, estamos súper avanzados, ¿no? Y paradójicamente nos encontramos con una pandemia mundial que nos puede dejar fuera de juego para el otro, ¿no? No me quiero imaginar esto sin Dejé- tecnología igual. No sé si por millennial o qué, pero no puedo, no, sin Netflix, no. Ahí dice, No sé Pablo, cómo sí, vivieron las pandemias previas. sí. Un amigo, cuando organizamos un viaje, después nos salían ofertas de vuelos por todos lados. Claro, sí, totalmente. Siempre, es más, capaz que te metiste en Flybondi, pero te sale información de otras compañías aéreas. Cruzan información también permanentemente. Bueno, esto nos depara que el destino promisorio del turismo está transversalmente, digamos que cruzado por la Big Data, eso seguro. Si ustedes tienen la posibilidad de entrar al observatorio de la Ciudad de Buenos Aires, hay alguna información respecto de eso, de dónde vienen los turistas, cuáles son sus preferencias, en qué día y horario se están visitando, qué barrio. Entonces, yo planteo, si en San Telmo a partir de las 8 de la noche empieza a llegar el turista, empieza a recorrer y a hacer uso de los distintos lugares, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no plantear que ciertas estrategias promocionales para esos horarios, ¿no? Me parece que está bueno, pero lo que muchas veces parece que no se sabe es qué hacer con esa información, ¿no? La tenemos, bueno, hay que analizarla, para eso es ese estudio completo de la Big Data, ¿no? Un ejemplo más actual que el reciente respecto del COVID, en la provincia de Buenos Aires, los municipios se ranquearon en términos de movilidad. Entonces hay una empresa que se dedicó a hacer análisis de cómo se movían las personas. Si vos estabas moviéndote con tu celular, por geolocalización, te decía, se movieron 500 personas en esta ciudad. Y el resto está todo en su casa, ¿no? Día a día, minuto a minuto, te vas un seguimiento y entonces salió el ranking de las ciudades que menos movilidad tenían, o sea, que más cumplían con las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. Fíjense. A lo que Wow. somos gran hermano. The Truman Show. Claro. Bien. Sí, o cuando te dicen Google me escucha, Google me espía. En realidad no te espía, pero si vos ya de por sí puede no sé, la aplicación acceder a tu audio, aceptar. Puede acceder a tal cosa, aceptar. Le estamos entregando en bandeja los datos y las cosas, no es que nos están espiando en realidad, Totalmente. básicamente. Es como el leyó los términos y condiciones, claro que sí. Sí, obvio. Y ahí decía que le ibas a dar un Aceptar, riñón, mira qué copado. Bueno, claro. sí, tal cual. Se los entregamos. Sí. Así es. ¿Qué más nos queda? Ah, bueno, parcial. Yo lo dejo para lo último, pero me parece que es importante. Aunque sea 2 minutos que podamos hablar del tema. ¿Les adelantamos algo de cómo lo hacemos, Jazz? ¿O básicamente va a ser el formato cuestionario? No sé si ya no lo habrán hecho para algunas de las materias, porque estamos en semana de parciales, algunas ya lo hicieron, si no la semana que viene serán. Belén. Yo tuve parcial el lunes y fue una hora, 5 preguntas y lo entregábamos por mail. Pero una hora no es nada. Fue muy a las apuradas todo. Pero Claro. bueno, también nos tenemos que adaptar a los tiempos de la virtualidad, obviamente. Pero fue entregando las preguntas al mail. Cuestionarios todavía no tuve, pero supongo que no va a ser muy distinto a un cuestionario común y corriente. No, la verdad es que no, a ver si yo tengo acá abierto, a ver, porque cambió el... Uy, sí, se me cerró.
Ahí ya abro y ya les comparto pantalla y les muestro más o menos dónde. Igual es apenas entran en el aula virtual, en la primera parte, que antes de entrar en las unidades, donde está también la encuesta A los de avisos. conectividad, claro, ahí va a aparecer el cuestionario, porque nos dijeron también que hicimos capacitaciones para hacerlas por el aula virtual, porque quieren que usemos la plataforma. Y ahí aparecen como las tareas, solamente que van pasando las distintas preguntas. La idea es abrirlo por 2 horas, ¿no, Marce? 2 horas. Y por lo menos sí, darles un plazo de tiempo que sea amplio. Acá tenemos que Lo que coordinar algo. gastan generalmente en un parcial, Que- vieron que Claro. Sí, 2 tenemos horitas es que lo que coordinar no... algo. Perdón. Si nosotros decimos, vamos a suponer que arrancamos a las 10, es de 10 a 12, ¿sí? Si vos entraste a las 10 y tenés esas 2 horitas para hacerlo, si entraste a las 11, a las 12 sabemos que se termina. Esa es lo que tenemos que nosotros coordinar. Claro. Después vamos a analizar ya cómo se debe, si el alumno puede entrar en cualquier horario, si se tiene que inscribir antes o no. Se abre, Pues, se abre por tiempos. Vos decís de qué hora hasta qué hora se abre el cuestionario. claro. Yo iba a decir... 12 Sí. y lo completaste, ya está, pero a las 12 se te cortó. Si quedaste justo a mitad del parcial, sonaste, ¿me explico? Les van a quedar temas sin responder. Yo lo pensaba hacer de 12 a 1, de 11 a 1, con el mismo horario de la clase. Los miércoles Sí, a las 11, bueno, el miércoles a las 11, de 11 a 1 está abierto para completarlo. Si entran a tal las cual. 11 tienen las 2 horas netas, como la clase, básicamente si entran a las 11 tienen las 2 horas, y bueno, si entran más tarde, sí, obviamente que el tiempo se va haciendo más corto. Pero, o sea, es por comodidad de ustedes, es como llegar temprano al parcial. Llegas primero, te entregan y todo eso, si llegas más tarde tenés menos tiempo. Es El como... único tema es el siguiente. Cuando ingresás al parcial, ¿no? Mm, Eh, digamos, contestás la pregunta 1, todavía no estás viendo la pregunta 2, ¿sí? Ah, Paso a paso tenés que ir haciendo, es un paso a paso, en realidad. Creo no, que se sí, plantea el cuestionario. sí, creo que sí. Eh, Nada, es veremos. un pequeño control para que ustedes no, qué sé yo, viste la pregunta 1 y saliste a buscar la data, googleando todo el tiempo, ¿no? La semana que viene es el parcial, ahora lo escribimos en el chat, diríamos que la fecha es Sí, 6, sí. ¿no? 6 del 5, sí, 6 del 5, y como dice Jack, de 11 a 13. O sea que el miércoles ¿Bien? que viene estaríamos solo por Edu virtual y no por Skype, solo por ahí. La única que podemos hacer, por eso queríamos sacarnos las dudas hoy de los temas que ustedes ya entraron, estuvieron buceando, alguno que otro artículo han estado leyendo, tal vez algo no les interesó y pasaron a otro tema, pero básicamente va a ser sustentabilidad. No sé si quieren que lo veamos en el aula, Jazz, comparto. Sí, Comparto el si querés aula. yo comparto, la tengo abierta. Más que Yo nada también, porque, por las dudas que si no la abriste en un rato tenés que volver a entrar con el DNI, yo lo acabo de hacer. y eso, pero ahí estamos. Dale, comparte tú. Ahí. Porque si no van a ver todas las cosas que tenemos ahí en Veremos. Ahí está. Bueno, ahora el internet si quiere arrancar, ahí está. Ustedes cuando entran la ven así. Vayan diciéndome por los dos. Ni se preocupe la cantidad enorme de pestañas. Creo que hace Sí, Marcelo. se ve así.
Bueno, obviamente acá tenemos, bueno, la cartelera. Acá está el link a Skype. Y acá donde está la encuesta de Perdón, conectividad, bueno, acá arriba va a estar ahora el cuestionario, ¿sí? Para decirles más o menos dónde. Acá tienen el programa por si lo quieren descargar, que también es un orden. ¿Sí dijeron algo? sí, yo ya, perdón, pero ¿vos decís que yo te contagié eso de tener tantas pestañas abiertas? Sí, yo no solía. No eras así, te lo contagié. Me encanta igual, es comodísimo. Bien, Bueno, esta es la primera unidad, que es la de sustentabilidad. Es como la unidad clave porque es la que nos da el orden y el nombre de la materia. Y abajo tienen los conceptos importantes, ¿sí? Todos los trabajamos. Dentro de acá es concepto de historicidad, sustentabilidad turística, dimensiones, capacidad de carga. Acá en la carpeta tienen toda la bibliografía, ¿sí? Que la pueden ver o descargar, a ver si esto me abre. no sé si te Sí. conviene, ¿Eh? porque se te va. Ahí está, ahí abrió. Sí, abrió. Va